Amigos, gracias por seguir en sintonía con nuestra programación. En el día de hoy nos acompaña José Gregorio Cabrera, quien es precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio. Muy buenos días, Lady, gracias. Me siento aquí muy cómodo y como en casa prácticamente. Así que para mí es un honor poder acompañarles y compartir con su audiencia. José Gregorio, nos gustaría saber cómo va la candidatura ahí en la circunscripción número 1, una circunscripción que muchos pueden decir que es de Popi. La 1 es de Popi, la 1. Yo estoy totalmente en contra de esa división social que se le ha querido implementar a los dominicanos, que si Popis o guaguaguá. Yo creo que al final todos somos dominicanos. Y esta es una circunscripción que, si bien es cierto, acumula, concentra una buena parte de las riquezas que se generan en el país, no menos cierto es que es la circunscripción con los más drásticos y profundos contrastes sociales. Si te vas a la parte alta de la ciudad, te vas a encontrar que en el Ensanche Paraíso hay un edificio donde los apartamentos no cuestan menos de $750,000, pero a escasos 200 metros tú tienes Los Platanitos, donde el problema de Doña Mari es que cuando llueve, crece la crecida del desagüe y ella tiene que salir con el colchón en la cabeza. Entonces, vivimos en una demarcación que quizás es la que mejor representa las profundas desigualdades sociales que vive la República Dominicana y que son, desde mi juicio, la base fundamental de la mayoría de los problemas que vivimos, problemas de inseguridad, problemas de crecimiento. Así que yo me resisto a la división de Popis y guaguaguá. Yo creo que todos somos dominicanos. Justamente cada vez que un candidato o precandidato se lanza a cierta plaza, ¿verdad que sí?, para representar a una demarcación en particular, vemos que realizan diversas visitas a distintos sectores. Ahora bien, de esos sectores a los cuales usted se ha dirigido, ¿cuáles necesitan de un acompañamiento más de cerca con quien pueda representar su demarcación y cuáles son esas necesidades latentes? Mira, como te decía, nuestra demarcación, en este caso la circunscripción 1 del distrito, tiene profundas diferencias sociales y tú tienes sectores muy deprimidos con necesidades muy básicas. Te puedo mencionar Los Manguitos, que de hecho está aquí cerca de acá. Tienes aquí también Los Platanitos, una buena parte de Matahambre, tienes toda la parte de Los Kilómetros, que aunque es una extensión, Los Kilómetros se ha convertido en el dormitorio de la ciudad, porque es donde la mayor parte de las personas que trabajan en esta área han empezado a mudarse a vivir. Entonces tú tienes zonas que tienen una buena división, una buena calidad de vida, como es el caso de el Residencial Atala, como es el caso del Costa Verde, etcétera, pero también tiene una zona que se llama Los Miaitos, y la situación en Los Miaitos es que no tienen ni agua, ni luz, ni drenaje, acceso básico, acceso a servicios básicos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia esas zonas para nosotros dignificar la vida de los dominicanos, que al final se levantan todos los días como nosotros a salir a trabajar, porque también es un mito de que todo el mundo es un delincuente y de que en los barrios solamente salen delincuentes. Eso no es cierto. Nosotros que hemos estado visitando de manera constante todos los sectores de nuestra demarcación, ¿con qué nos encontramos? Con amas de casa que se levantan a las 5 de la mañana para preparar a sus hijos para ir a la escuela, que a veces le queda bastante retirado, con hombres jóvenes de trabajo que ya sea con un motor, ya sea con un pequeño negocio, se levantan a abrir sus espacios de trabajo. Entonces, yo creo que esa es precisamente la población que necesita la mejor y la mayor representación por parte de nosotros, porque como te decía ahorita, yo entiendo que de nada nos sirve generar mucho crecimiento económico, generar mucha riqueza, si al final seguimos profundizando esa desigualdad, lo cual nos va a impedir disfrutar la riqueza que estamos generando como país. Tú sabes que yo entro a las redes sociales de algunos candidatos y vemos un activismo un tanto peculiar, porque quizás anteriormente no lo hacían, sino que salen a las calles precisamente a buscar el voto, pero no tienen una cultura de estar cerca de la gente. No sé tu caso. Entré a tus redes y veo que te has mantenido. Sí. En el caso particular, me gustaría saber tu historia política breve, porque hay políticos que solo salen a las calles a buscar el voto. Y eso es lamentable. En mi caso, yo tengo más de 20 años de ejercicio político
empecé muy joven en mi anterior partido, que era el Partido de la Liberación Dominicana, y he mantenido un activismo constante. En este caso, quizás donde tengo nuevo cuño, por así decirlo, es en la circunscripción número 1, porque de hecho donde más activismo político yo hacía era en la circunscripción número 3, que es precisamente la que es económicamente más deprimida de todo el Distrito Nacional. Villaconsuelo, esa zona. Villaconsuelo, Villa Juana, Los Guandules, toda esa zona de la parte alta de la ciudad. Y a pesar de que hasta ahora yo nunca había tenido, digamos, la oportunidad de personificar una candidatura, pues siempre hemos estado ahí haciendo el trabajo desde una acera o desde la otra, ya sea como en mi categoría de consultor, con los diferentes compañeros que sí aspiraban a posiciones electivas, como activista social, como activista deportivo. Ahora simplemente el cambio ha sido que yo he personificado una candidatura y por eso también cuando uno visita las comunidades, la recepción que tengo es bastante buena, porque la gente se acuerda de uno y sabe que no venimos solamente, como tú dices, a buscar el voto. Lo cual además es un error fundamental y es lo que te indica por qué muchas carreras políticas son tan efímeras. Porque al final la gente no es tonta. Sí, y es algo que de hecho yo lo digo con mucha propiedad cuando visito y hacemos reuniones y me reciben en las juntas de vecinos y comunidades. Yo siempre les digo que yo vengo a buscar un voto de confianza, no un cheque en blanco. Porque si busco el voto, me favorecen con su confianza y luego me desaparezco o no hago el trabajo, ¿con qué cara yo regreso luego a pedirle a esa misma gente que me apoye? O si lo hago mal y no represento los intereses que ellos me han dicho que necesitan ser representados, entonces ¿cómo vuelvo yo a esas comunidades luego, 4 años después, a pedirle que me apoyen? Yo creo que es fundamental el ejercicio de representación. Hay que legislar, pero sobre todo hay que representar, entender cuáles son las necesidades de las comunidades que vamos a representar ante el Congreso. Y por eso nuestra campaña, que de hecho ya nuestra página web es prácticamente oficial, estamos terminando de construirla, josegregoriodiputado.com, y ahí pueden ver los pilares de nuestras propuestas, que están totalmente alineados con lo que hemos levantado, que son las necesidades de la gente. Costo de la vida, seguridad ciudadana, educación, trabajo y medio ambiente. Que no son temas que son muy particulares de esta gestión, porque por ejemplo costo de la vida, inseguridad, cuando nos vamos al pasado también estaban. Sí, la diferencia ¿cuál es? Siempre, evidentemente, nosotros somos un país que ahora se considera de renta media, somos un país en crecimiento económico, como te decía ahorita, con grandes diferencias y grandes dificultades económicas en muchos sectores. La diferencia es que post pandemia hemos visto un recrudecimiento de ese costo de la vida. Y sectores que antes quizás no tenían dificultad para proveer inclusive los alimentos básicos, ya empiezan a tener esas dificultades. Cuando tú te reúnes con amas de casa, incluso de clase media trabajadora, ya te empiezan a decir, mira, donde yo compraba 3 libras, ahora compro 1. O donde yo compraba un producto de X calidad, ahora compro este. Es decir, la calidad de vida de la familia dominicana se ha deteriorado. Eso no está en tela de juicio. Y no es un ejercicio politiquero de decir que este gobierno, que el otro gobierno, esa no es mi intención. Es una realidad que viven los dominicanos. O yo te voy a preguntar a ti, ¿tú te sientes más seguro hoy que hace 5 o 10 años? O tu calidad de vida, digo, tú eres bastante joven. Hay un concepto de comunicación que habla de la aldea global. Ajá. Y decía que con el tiempo todos íbamos a estar más cerca. Y es producto de que hay una brecha que se ha cerrado en el tema de información. Por ejemplo, lo que pasaba en Dajabón, con el tema de masacre, quizás pasaban días para que tú te dieras cuenta, ahora no. Claro. Ahora Sí. la brecha informativa ha sido cerrada. Sí. Por eso quizás hay una proliferación o quizás la gente siente más el tema de la inseguridad. Mira. Aunque sí existe y está latente el tema de la inseguridad. Mira, la realidad económica de la República Dominicana es que, bueno, y lo dice, no lo digo yo, lo dice el propio Banco Central, se ha reducido el crecimiento, la economía no está creciendo como solía crecer durante los últimos 15 años. Los indicadores están ahí. Pero más que indicadores, porque es que esos números cuando son así fríos, preparados en una oficina, a mí yo lo tomo con pinza. Yo te invito, puedes acompañarme si quieres, si no te genera ningún problema andar con un candidato. Yo te invito a que visitemos los barrios de la República Dominicana y tú escuches lo que te dice la gente.
No es un tema de que yo sepa qué está pasando en otro sitio. Es lo que me dicen las amas de casa, las madres, que sus hijos salen a la universidad y andan con el corazón en vilo hasta que el hijo regresa. Esa realidad está. Ahora bien, desde la práctica, ¿cómo usted, si es elegido como diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, puede aportar, puede ayudar y puede mejorar y hacer cambiar esta realidad? Claro que sí. Mira, desde la perspectiva, con relación al tema del costo de la vida, ¿qué es la propuesta que hemos presentado? Fruto de la pandemia, del COVID, nosotros tuvimos una situación de deterioro del aparato productivo nacional, lo cual obligó a una ampliación de las importaciones. Sin embargo, el campo dominicano se ha abandonado por completo. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto que los precios que recibimos de los productos básicos importados son más baratos, no menos cierto es que eso genera una profunda brecha de desempleo, sobre todo en el campo. Entonces, yo estoy proponiendo un proyecto de ley de relanzamiento de la agroindustria dominicana, primero para ir en recuperación de esos productores, con mayor capital, con transferencia de conocimiento, con transferencia de tecnología, con apoyo sistemático de la perspectiva fiscal. Pero además estamos proponiendo que no solamente produzcamos más y mejor, sino también con mayor valor agregado. ¿Qué significa esto? Bueno, que si nosotros en San Francisco de Macorís producimos el mejor cacao orgánico del mundo, ¿por qué el valor agregado de esa materia prima se le da en Suiza a los chocolates y a los bombones? ¿Qué tenemos nosotros que no tienen los suizos? Y tú me podrás decir muchas cosas, pero ¿por qué no podemos nosotros producir aquí y transformar aquí las materias primas que producimos y agregarle mayor valor? O sea, eso en el mediano plazo yo entiendo que con un plan bien estructurado podemos lograr recapitalizar, relanzar el aparato productivo nacional e impactar de manera directa el precio de los alimentos en la mesa de los dominicanos. En materia de seguridad tenemos dos propuestas, una de la perspectiva presupuestaria, porque es muy fácil satanizar y criticar a la policía y a los diferentes cuerpos del orden. Deténganse a ver cómo sale un agente policial a combatir el crimen a las calles. Sin equipamiento, sin entrenamiento, sin la más mínima posibilidad de defenderse. Bueno, pero lo vemos en los videos con los DGC, que tienen dos opciones. Cuando un ciudadano se niega a defender, a acatar las órdenes de un agente, ¿qué sucede? O se van a las trompadas y a las galletas, sí, o le dan un tiro. No hay en el intermedio, no hay un equipamiento para responder a esas acciones. Pero usted considera que no se ha estado mejorando el sistema de la Policía Nacional, incluso con lo que tiene que ver con la inversión de seguridad, porque bien usted tiene dentro de sus cuatro pilares ¿en qué se ha invertido? Habla acerca del aumento que usted quiere. Claro, yo quiero aumentar la inversión en la seguridad. ¿En qué se ha invertido? Ahora bien, en los últimos años. Justamente exactamente está la reforma, pero también más reciente lo hablaba el mismo ministro administrativo de la Presidencia, que la Policía Nacional están invirtiendo un total de 13.000 millones de pesos. También, aparte de esto, el salario ha aumentado de los policías, de los agentes, a 24.500 pesos. ¿Usted considera que esto no ha sido una evolución? Pero yo te invitaría a que lo reflexionemos juntos. ¿En qué se han invertido 13.000 millones de pesos? ¿La policía tiene mejores vehículos hoy día? Señores, hay policías que andan pidiendo gasolina en zonas comerciales, las zonas comerciales que patrullan. Los dueños de negocios, pregunten, no me lo crean a mí, le tienen que aportar dinero para que no se queden por gasolina. Los vehículos de la policía, tú sales a ver las patrullas están hechas chatarras. Los policías andan con un revolvito con 3 tiros y una macana, sin equipamiento. El salario es importante, es necesario y todavía le falta mejor salario, mejores condiciones de vida. Aquí hay que volver a los planes de vivienda para los hombres de uniforme, donde aquí en los años de gobierno de Joaquín Balaguer y los primeros años de gobierno del PLD se hacían barrios especiales para los policías. Porque ¿qué es lo que sucede en los barrios dominicanos? Que el policía que tiene que en la mañana ponerse un uniforme y salir a hacer una redada en un punto de droga, a caerle atrás a un delincuente, en la noche llega al mismo barrio donde viven los delincuentes. José, o nos vamos a hacer los europeos en ese sentido. Pero había una deuda con la Policía Nacional.
una deuda incluso hasta social. Claro que sí. Producto de que estaba descuidada. Claro que sí. Y yo he dicho lo contrario. Claro que sí. Y yo he dicho lo contrario. Podría verse que el gobierno tiene quizás la intención de comenzar a mejorar un mal de antaños. El problema es que con intenciones no se logran muchas No, porque cosas. ya se ha comenzado a ir a la práctica. ¿Pero en qué? Vuelvo y te pregunto. La inversión. ¿Cambiar el uniforme? ¿Cambiar el lema de la policía? ¿Eso es reforma policial? Señores, una cosa es lo que vemos en prensa y lo que vemos en comunicados y ruedas de prensa muy bonitas, y otra cosa es la realidad. Siéntense con un agente policial para que le cuente cuál es su vida, cuál es su día a día. Los policías dominicanos salen a combatir el crimen a mano pelada. ¿Cuántas armas nuevas se le han comprado a la Policía Nacional? Háganle esa, si alguna vez lo entrevistan, pregúntenle. ¿Cuántas son las armas que se le han adquirido y entregado a los agentes policiales? ¿Cuál es el equipamiento tecnológico que tiene la Policía Nacional? Pero aquí había un sistema de cámaras que era apoyado para el sistema de emergencias 911, que eso ya no funciona. El 911 tenía un sistema de respuesta prácticamente inmediata. ¿Cuál es la realidad del sistema 911? José, en otro tenor, ya tú has hablado de proyectos. Bueno, estaría... nos faltaría hablar del tema de educación, que es el que a mí más me apasiona. Bueno, yo he hecho un compromiso público y tengo toda la intención de cumplirlo una vez, si Dios lo permite y la gente me apoya con su voto, dentro de los primeros 100 días de haber sido juramentado, presentar un proyecto de reforma profunda de la ley de educación. En 10 años que tenemos implementando el 4%, y eso le aplica a muchísimos gobiernos, 10 años, la realidad es que hemos gastado 4.200 millones de dólares y los hemos echado a la basura. ¿Por qué? Porque los indicadores de desempeño de los estudiantes dominicanos están igual y en algunos casos peor que hace 10 años. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esa inversión multimillonaria en el sector educativo? Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que, ya que el Ejecutivo no ha logrado hacerlo, nosotros lo vamos a implementar por ley. Topes de gasto por áreas de inversión, obligar a que el Ministerio invierta en aspectos que no está invirtiendo y que son fundamentales, como el diseño de una nueva escuela dominicana, como la inversión en la preparación de los profesores. A los profesores se les está pagando mejor, pero no están rindiendo más. Entonces, el tema de educación es fundamental para nosotros empezar a cerrar esa brecha social de la que yo te hablaba ahorita, porque esa es la base de que nos va a permitir a nosotros atraer mayor inversión extranjera, atraer mayor desarrollo y que realmente un joven tenga la esperanza de que desde el estudio, desde el trabajo, puede echar para adelante y que su opción no sea que la vuelta sea por México o dedicarse a actividades ilícitas. Esos son proyectos. Ahora, tus posiciones en cuanto a temas transversales que se manejan en el Congreso. Por ejemplo, yo le doy seguimiento al Congreso. Pero hay temas transversales que los congresistas en muchas ocasiones le dan con el codo. Tienen una posición en campaña y otra cuando llegan. Por ejemplo, ¿Tales como? Las tres causales. No, yo estoy totalmente en contra de las tres la seguridad causales. social. ¿Cuál es tu posición pública? Y ojalá que se mantenga posterior a ganar. Mis posiciones siempre serán públicas y verticales. Yo entiendo que la gente tiene el derecho a cambiar de opinión, pero no a manejarse con un doble sentido y por aquí digo una cosa y por aquí hago otra. Esa no es mi forma, nunca la ha sido. Yo soy hijo de Gualia, diría. Y esa es la forma en la que yo actúo. Mira, con relación al tema de las tres causales, yo estoy totalmente en contra. Lo he dicho siempre, no en esta ocasión porque aspira a una posición. Y mi posición, a pesar de que soy un hombre de fe, no tiene necesariamente que ver con el aspecto religioso. Yo creo que las tres causales en la República Dominicana, la primera causal simplemente no existe, en el sentido de que ya la propia legislación dominicana tiene una excusa para el doctor que tiene que salvar la vida de la madre. Entonces eso no hay ni siquiera que discutirlo. La segunda causal, que es el tema de la viabilidad de la vida. ¿Quién es el juez de cuando una vida es viable? ¿Cuál es el mecanismo que vamos a implementar para que una inviabilidad de la vida no se convierta en una excusa para que todo aquel que quiera hacerse un aborto de manera libre lo haga? No se han discutido esos temas. Y sobre todo el tema de la violación. La República Dominicana, por legislación, establece que toda menor de edad, toda mujer menor de edad, que tiene relaciones sexuales, evidentemente un embarazo es el fruto de una relación sexual, se considera una violación. Cuando tú alineas eso al hecho de que la República Dominicana
es el líder regional en embarazos en adolescentes. Entonces yo te pregunto a ti, o sea, ¿vamos a abrir la puerta para una fábrica de abortos sin atender primero la razón fundamental de por qué somos el líder en embarazos en la región? ¿Quién está hablando de esas adolescentes que están en situación de vulnerabilidad en los barrios dominicanos? ¿Quién está hablando de la hipersexualización de los niños en las escuelas y en los espacios que deberían estarse educando? Entonces, yo creo que antes de empezar a hablar de tres causales, tenemos que empezar a abordar las razones, las raíces de los problemas de las mujeres dominicanas. Justamente hay un tema también muy sensible y que me supongo que te debe de tocar muy en lo particular. Es el caso de las personas con autismo, porque eres padre de un niño con autismo. Así es. Partiendo desde el Congreso de la República, de ser elegido como diputado, ¿cómo puedes colaborar, cómo puedes aportar a esta población, a estas personas, adolescentes, también niños, pero a personas adultas que tienen esta discapacidad? Mira, ese es un tema para mí muy sensible, como tú lo acabas de decir. Uno de mis hijos tiene autismo y de hecho por eso yo trato de no politizar el tema, para que tampoco se me acuse de que utilizo la condición de mi hijo para sacar un provecho político. Sin embargo, te puedo decir que para mí, bueno, yo no he necesitado llegar al Congreso para poder aportar en ese sentido. De hecho, de manera constante participé muy activamente en el proceso de la aprobación de la nueva ley de protección a las personas con autismo. Y desde el Congreso lo que tenemos es que asegurarnos que esa ley se cumpla. Primero, la ley tiene espacios de mejora, eso no tiene lugar a dudas. Toda ley es la ley posible, tiene espacios de mejoría, pero yo creo que es un gran avance. Y lo que tenemos es que asegurarnos que lo que establece esa ley en cuanto a la disposición presupuestaria para poder brindar atención educativa, médica, psicológica y de apoyo a los padres. Ayudar económicamente a los padres, que en definitiva... Mira cuál es la realidad de una familia con autismo, con una persona con autismo. El cuidado digno y adecuado y el proceso de terapia de una persona con autismo tiene un costo promedio de 100,000 pesos mensuales. ¿Cuántas familias dominicanas generan en total, ni siquiera para dedicarlo a eso, 100,000 pesos mensuales? Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que tú tienes familias enteras cuya productividad, cuya capacidad de trabajo se reduce considerablemente, porque la salida es que uno de los padres deje de trabajar para poder atender al niño. Y de ahí se derivan una serie de situaciones que lamentablemente no ha sido sino hasta ahora que hemos empezado a poner la atención. Así que para mí es un tema muy necesario. Bueno, José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tiene las puertas abiertas acá de Antena 7. Gracias a ustedes. Y te deseamos suerte en este proceso. Gracias. Se nos quedó lo de la seguridad social, te la voy a deber. Hay una segunda invitación que se te va a hacer. Pero ahí tenemos también puntos muy claros y verticales. Bueno, muchísima suerte en tu precandidatura. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regreso, les tenemos más aquí en AN7 Amanecer.